Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a hablar sobre TDAH en el adulto. Como introducción, es importante mencionar que el TDAH es una patología gravemente incapacitante y predominantemente persistente. El trastorno está influenciado por muchos factores genéticos, pero los factores ambientales también tienen un papel, pero muchos de los cuales siguen siendo desconocidos o difícilmente estudiados. Los síntomas centrales del trastorno son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Puede provocar fracaso universitario y laboral, socialización deficiente y lesiones accidentales. Como comorbilidades hay muchas, pero algunas de las importantes a mencionar, trastorno de ansiedad, o sea, del estado de ánimo, y trastorno de consumo de sustancias. Eh, sustancias. Ahí sí. Como epidemiología, voy a explicar esta parte porque algunas cosas son un poco extrañas. La prevalencia en edad escolar es del 5,3%. Dos tercios de los niños con TDAH conservan síntomas perjudiciales en la edad adulta. En el adulto joven, la prevalencia es de un 2,5% con una disminución gradual del 1% en edades más avanzadas. La PIC de diagnóstico es de 9,5 años. El 56,8% de las personas con TDAH son diagnosticadas antes de los 14 años. El 73% se diagnostican antes de los 18 años y el 91,8% antes de los 25 años. En cuanto a los jóvenes, la proporción de sexos entre hombres y mujeres en población general es de 2,4 a 1. Primero los hombres 2,4 y 1 las mujeres. En adultos, en población general, los hombres es 1,1 a 1. Ahora, ¿por qué van cambiando todas estas proporciones? En los niños que buscan tratamiento, acá es súper distinta la proporción, eh, es mucho mayor, 4 hombres a 1 mujeres. ¿Por qué? Porque los niños son mucho más disruptivos que las niñas. Entonces, por eso siempre van a buscar mucho más tratamiento los niños, pero es distinto a si tomamos una muestra en la población general de prevalencia. ¿Ya? En los adolescentes, hombres a mujeres, 12 a 1, se va disminuyendo un poquito esta proporción. En los adultos ya tenemos una proporción entre 1,2 a 1,9 a 1. Ahora, ¿por qué están estas diferencias? ¿Por qué más hombres, menos mujeres? ¿Por qué va cambiando durante la vida? En general, hay un reconocimiento tardío del TDAH en las mujeres. Por otra parte, hay un aumento en las mujeres que buscan ayuda en la edad adulta. También es importante mencionar que hay un menor énfasis en el TDAH en la adultez sobre la hiperactividad, que es el síntoma que predominantemente consultan los niños, hombres, digamos, en la infancia. Eh, por lo que se alinea más estrechamente con la presentación de TDAH en mujeres. Por otra parte, la derivación de los padres se sustituye por la autoderivación en la edad adulta. Y también sabemos que las mujeres tienen mayor probabilidad de consultar en patologías de salud mental que los hombres. Por eso es que a medida que va avanzando la edad, se va disminuyendo esta brecha o esta diferencia tan grande que existe entre los niños hombres pequeños y las niñas pequeñas. Este gráfico es un gráfico que muestra la prevalencia del diagnóstico de TDAH en la edad adulta, entre 18 y mayores de 60 años. Como la imagen azul, son el grupo que no pide, digamos, haber tenido síntomas en la infancia, ¿ya? Por eso es más reducido que el gráfico que está en rojo. El gráfico que está en rojo tiene una prevalencia, si se dan cuenta, mucho mayor, porque este no pide o no evalúa si es que había tenido síntomas en la infancia de TDAH. Entonces, en azul tenemos la prevalencia que yo había comentado, que aproximadamente era como de un 5% en los adultos. En cambio, acá tenemos prácticamente un 9 cuando no evaluado. No necesariamente que no lo tengan, sino que no fue evaluado si que habían síntomas o no en la infancia. Pero de igual manera los dos gráficos muestran cómo progresivamente
va disminuyendo la prevalencia a medida que va aumentando la edad. Ahora, comorbilidades. Esto es súper importante, sobre todo con las comorbilidades psiquiátricas. Se cree que alrededor de la vida, un paciente que tiene TDAH, un 70 o 80% va a presentar alguna comorbilidad psiquiátrica, lo cual es súper alto. ¿Y qué importancia tiene esto? Que, por un lado, va a ser mucho más difícil de manejar la patología del TDAH y viceversa. El TDAH también va a hacer que la patología psiquiátrica sea mucho más difícil de manejar, tienen más malos resultados e incluso riesgo de muerte prematura al combinar todas estas patologías. Ahí las puse como de menor a mayor riesgo de probabilidad, como de razón de probabilidad aumentada, teniendo arriba trastorno depresivo mayor, trastorno de consumo de sustancias, trastorno de ansiedad y mayor riesgo de trastorno bipolar. Eh, y en causas no psiquiátricas pueden tener más riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular, incluyendo diabetes, hipertensión, colesterol alto, etcétera. Y este lo anoté y me llamó mucho la atención porque este sí que no lo sabía, que era problemas de visión. Está más relacionado con hipermetropía, astigmatismo, estrabismo. Ahora, está relacionado, pero no se ha establecido si es que existe una relación causal, y para eso obviamente todavía faltan muchos estudios, pero sí hay una mayor comorbilidad de estas patologías en los pacientes que tienen TDAH. Ahora, en cuanto a la fisiopatología sobre la genética, los metaanálisis muestran estudios con gemelos y estudios familiares han demostrado que la heredabilidad puede llegar hasta un 80% entre como padres e hijos. Esto significa que los factores genéticos contribuyen fuertemente en la patología del TDAH. La heredabilidad del TDAH es similar en todos los sexos, niñez y adultez. Hay muchos estudios sobre genética y han encontrado hasta 76 genes implicados en el TDAH. El riesgo genético del TDAH se va enriqueciendo con genes asociados con varios subtipos neuronales del cerebro y neuronas dopaminérgicas en el mesencéfalo. Los genes quizás no es tan importante, obviamente, que se aprendan el nombre de los genes, pero sí me gustaría destacar a qué están asociados estos distintos genes, que es, por ejemplo, a trastornos del habla, a discapacidad intelectual, y que están otros genes involucrados también en la formación de las conexiones sinápticas, que es donde encontramos algunas de las alteraciones del TDAH. Ahora los correlatos ambientales. Estos son, aunque sea difícil, es más difícil de medir, es más difícil como de comprobar la alteración sobre el correlato ambiental y lo que provoca como el riesgo de tener TDAH. ¿Ya? Lo que sí está como un poco más estudiado es que la mayoría son acontecimientos o complicaciones que ocurren durante el embarazo, parto y posparto. ¿Ya? Por ejemplo, bajo peso al nacer, hipoxia perinatal, edad paterna avanzada. Pero todos estos, a pesar de que que quizás muchas veces hemos escuchado estos factores de riesgo, en realidad tienen una baja asociación sobre el riesgo de producir TDAH. El nivel socioeconómico lo quise poner acá porque es un buen ejemplo como para definir por qué es difícil estudiar los factores ambientales, porque es difícil interpretarlos. Eh, por ejemplo, los niños que tienen bajo nivel socioeconómico tienen el doble de riesgo de tener TDAH si lo comparamos con un mismo niño con las mismas características con un nivel socioeconómico más alto. Eh, pero las personas, por otro lado, con TDAH pueden tener también un bajo nivel educativo y laboral. Ahora, se ha evaluado si es el nivel socioeconómico el que causa el TDAH o el TDAH el que causa el bajo nivel socioeconómico. Y en realidad se han encontrado apoyo para los dos mecanismos. ¿Ya? Pero estudios con gemelos sugieren que los correlatos ambientales del TDAH son en su mayoría específicos de cada individuo y no algo familiar como sería el nivel socioeconómico. O sea, en realidad
Esto todavía hay que estudiarlo harto más con detalle. Ahora, se sabe poco sobre qué factores promueven, ahora como todo lo contrario, la resiliencia en las personas que podrían ser susceptibles a TDAH, porque tenemos papás con TDAH y tenemos hijos sin TDAH. ¿Qué es lo que los protege, digamos? Se ha sugerido que el andamiaje social, intelectual y emocional podría retrasar la aparición de este trastorno. El andamiaje se produce cuando un recurso compensatorio impide la aparición de estos síntomas. ¿Qué mecanismos se han visto implicados? La autopercepción como de competencia, la aceptación social y una crianza positiva podrían ser factores protectores para retrasar el desarrollo del TDAH. Ahora, en cuanto a la neurobiología, tenemos alteraciones que son estructurales y funcionales y alteraciones que son más bien neuroquímicas. Una de las cosas que están más estudiadas es la alteración en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como lo máximo en nuestras vidas. Está encargada de todo lo que son las funciones ejecutivas, ¿ya? Planificación, orden, entre otros. La patología de TDAH tenemos que hay una hipoactivación de la corteza prefrontal y hay un menor tamaño de la corteza prefrontal. Y por otra parte tenemos las alteraciones neuroquímicas, donde está la dopamina y la noradrenalina implicadas, donde en palabras sencillas hay una menor concentración de estos neurotransmisores y que provoca el TDAH. En la parte de la alteración neuroquímica es donde está sobre todo dirigida la farmacología. Todo lo que son los fármacos psicoestimulantes y no estimulantes, que más adelante lo voy a mencionar, su mecanismo de acción es a tratar de proporcionar una mayor cantidad de neurotransmisores en la zona postsináptica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos tres pilares como de síntomas fuertes en TDAH y son los mismos que vemos en la infancia, pero con algunas características que son diferentes, obviamente, en el adulto. Tenemos la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero como digo, se van a manifestar de ciertas maneras diferentes en la adultez. Este es el DSM-5, acá destaque como lo más importante en el adulto, donde primero tenemos el primer pilar, la inatención, que esto es lo que vamos a ver más frecuentemente en el adulto, porque no vamos a ver probablemente un adulto corriendo, por ejemplo, como hemos visto acá en los niños, ¿ya? Pero sí vamos a tener la inatención, y que esto es como lo que más frecuentemente hace consultar a los pacientes con TDAH en la adultez. Tiene una falla a prestar atención a los detalles, tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, parecen no escuchar cuando se les habla, no siguen instrucciones, no terminan los deberes laborales, tienen una dificultad para organizar tareas, actividades, una mala gestión de los tiempos. Esto es como súper llamativo, como en los pacientes con TDAH, arman su día, digamos, planifican y digan, si me levanto a esta hora, voy a hacer, no sé, estas 5 actividades, y de esas 5 actividades creen con todo su corazón que las van a lograr, pero logran hacer quizás 2, porque tienen una muy mala gestión del tiempo, no logran calcular adecuadamente los tiempos para poder desempeñar todas las tareas que tienen que hacer. No cumplen plazos, quieren evitar e iniciar tareas que requieran un esfuerzo mental muy grande o muy sostenido durante mucho tiempo. Pierden cosas necesarias para tareas, actividades como la billetera, lápiz, llaves, celular, gafas, entre otros. Se distrae con facilidad por estímulos externos y olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, pagar cuentas o realizar diferentes actividades. En cuanto a la hiperactividad igual puede estar presente en el adulto perfectamente, pero se manifiesta de maneras distintas. Por ejemplo, juguetea, golpea todo el rato con las manos, con los pies, se puede ver una cierta como descarga en las extremidades superiores o inferiores como un poco ansioso,
Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, como en una clase en la universidad, en una reunión en una oficina. Corretea en situaciones en las que no resulta apropiado o está inquieto. Es incapaz de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado y habla excesivamente. Esto también puede ser un síntoma de hiperactividad. Y por último, la impulsividad. Eh, yo creo que varios como que se imaginan, ¿no? A veces puede ser uno mismo, o compañeros, al ir mencionando estos síntomas. Por ejemplo, el típico que responde inesperadamente o antes de que se le haya terminado la pregunta ya está respondiendo. Le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras está, no sé, en una fila en el banco o en una fila en el supermercado. Interrumpe con frecuencia o se inmiscuye con otros, se mete en otras conversaciones, o puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o pedir permiso. ¿Ya? ¿Qué es importante? Bueno, algunos síntomas de los que ya mencioné estaban presentes antes de los 12 años, que era lo que comentaba al principio en el diagnóstico. Eh, Varios síntomas de inatención o hiperactividad o impulsividad están presentes en dos o más contextos. O sea, están presentes, por ejemplo, en el trabajo y en la casa, en la universidad y en la casa, o con los amigos. Eh, Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral. Y el último, que el DSM-5 siempre pone como que se descarten las otras comorbilidades. Ahora, ¿cómo evaluamos en el adulto? Debido a que los adultos con TDAH persistente en la niñez tienden a no reconocer sus síntomas pasados y actuales del TDAH, es más probable que los adultos busquen ayuda cuando hay una comorbilidad asociada. Por ejemplo, consumo de sustancias, un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, y que en el diagnóstico de esa comorbilidad se encuentre el diagnóstico de TDAH. No es frecuente que el paciente llegue directamente a consultar solo por los síntomas de el TDAH, sino que más bien por estos trastornos coexistentes. La detección del TDAH en pacientes con estos trastornos es muy útil, porque en general, lo que comentaba al principio, cuando hay una comorbilidad es mucho más difícil tratar tanto el TDAH como la comorbilidad. Entonces a veces que tenemos esta comorbilidad eh, ay, perdón, intentamos manejarla y muchas veces no hay respuesta. Hay que siempre estar atento y buscar este otro tipo de comorbilidades como el TDAH. El tratamiento del TDAH en estos pacientes a menudo también mejora el manejo de las otras comorbilidades, como les mencionaba. Y por otro lado, la sensibilidad del diagnóstico del TDAH mejora cuando tenemos a otro reportador, ya sea a una pareja, esposo, amigo, compañero de trabajo, que logre desde afuera, digamos, darse cuenta de esta sintomatología. Aunque el TDAH en general suele identificarse por primera vez en una etapa avanzada de la vida, su inicio se produce principalmente en la infancia o en la adolescencia. Por eso siempre es importante tratar como de ir a la historia del desarrollo, a los primeros años de vida, para poder tener como todos los antecedentes para poder hacer el diagnóstico. El inicio del TDAH a menudo precede a su identificación por muchos años. Muchos pacientes con TDAH detectado en la adulta estaban a veces protegidos más tempranamente porque a veces son muy inteligentes y los padres lo apoyaban, u otro tipo de andamiaje protector como los que mencionaba al principio de la presentación. Por otra parte, aunque los criterios del DSM y del CIE permiten el diagnóstico de TDAH de inicio aparente en la edad adulta, siempre hay que realizarlo con cautela. Cuando el estado de un paciente respalda un diagnóstico claro de TDAH, pero no se puede documentar la aparición antes de los 12 años, se deben considerar explicaciones alternativas, como condiciones de salud emergentes o fluctuaciones cognitivas o conductuales normales. Por ejemplo, estrés, efecto del envejecimiento o la menopausia. Es importante destacar también que algunos pacientes, especialmente adultos jóvenes, pueden también simular tener estos síntomas para poder conseguir ya sea una receta tanto por
pacientes que tienen abuso de sustancias o porque quieren mejorar la cognición o rendimiento escolar sin necesariamente tener esta patología, ¿ya? Y las personas con antecedentes de abuso de sustancias o comportamiento antisocial corren el mayor riesgo de esto. En cuanto al tratamiento lo va a dividir en no farmacológico y farmacológico. La terapia cognitivo-conductual es una de las psicoterapias existentes, que es como una de las más probadas en este tipo de patologías, en entornos individuales o grupales, así como en entrenamiento de habilidades, tiene la mayor evidencia, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo cambiar los pensamientos y los comportamientos disfuncionales. El entrenamiento de habilidades aborda la resolución de problemas, las técnicas para retrasar la distracción, vienen también como para enseñar una mejor gestión del tiempo, instrucciones de control conductual y regulación de las emociones. Hay distintos datos en ensayos clínicos que muestran que el tratamiento combinado de terapia cognitivo-conductual más farmacología es superior a solo dar medicación para los síntomas del TDAH. Por otra parte, la terapia cognitivo-conductual también mejora la ansiedad, la depresión, la autoestima y la regulación emocional. Y además, las terapias conductuales tienen un efecto más duradero también en el adulto, que obviamente los fármacos no los tienen. Pero sí es importante que la terapia cognitiva por sí sola no reduce los síntomas en la misma medida que la medicación de estimulante. Entonces, lo mejor es combinado. Ahora, tratamientos farmacológicos, tenemos los estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes más conocidos tenemos al metilfenidato y las anfetaminas, la lisdexanfetamina. Y los no estimulantes, la atomoxetina, clonidina, guanfacina y viloxacina. Ahora, acá en Chile tenemos disponibles principalmente los estimulantes. Los no estimulantes no están disponibles acá en Chile. Durante hartos años existió la atomoxetina, pero fue retirada del mercado. Y la clonidina guanfacina es muy difícil de encontrar acá en Chile. Entonces, principalmente acá lo que se ocupa son los medicamentos estimulantes. En adultos, los más utilizados son las anfetaminas, la lisdexanfetamina. En niños se ocupa más el metilfenidato, pero en adultos hay una mejor respuesta con la lisdexanfetamina. Ahora, calidad de vida, y puse ahí paréntesis, si no se trata. ¿Qué hay de la calidad de vida? El TDAH afecta negativamente a diversas áreas funcionales a lo largo del desarrollo, lo que a menudo puede llevar a una autopercepción negativa en relación con el lugar que ocupa esta persona en la vida, teniendo en cuenta obviamente los sistemas culturales y de valores a los que pertenece esta persona. En los adultos, el TDAH afecta el funcionamiento laboral, la calidad de las relaciones, la estabilidad financiera y las habilidades parentales. Estos problemas obviamente pueden afectar la calidad de vida y se reduce aún más con el riesgo continuo de accidentes y la aparición de resultados médicos adversos como enfermedades cardiometabólicas y la muerte prematura. Los estudios han demostrado que los fármacos mejoran muchos resultados funcionales, reducen los accidentes automovilísticos, reducen el riesgo de consumo de sustancias, conducen a un mayor logro educativo y reducen la mortalidad. Los estudios farmacológicos prospectivos en adultos también han demostrado mejores concurrentes a corto plazo en la calidad de vida mediada por la reducción de los síntomas del TDAH. Y por último, quiero dejar esta tablita que lo saqué acá de este paper, donde me va a hacer la mayoría de la revisión, en donde hay varias páginas con información tanto para pacientes como para los familiares, como para profesionales de salud. Y esta es la bibliografía y el paper en el que va a ser la mayoría de la presentación es el último, que es una revisión de ahora de febrero del 2024, en donde hay una actualización del TDAH tanto en niños como en adultos. Yo sé que la parte de adultos. Y eso, muchas gracias.